Gracias por venir. Mi nombre es Gustavo del Kennedy Dud. Estamos juntos con todo el departamento, digamos, de Aliá y CLITA de América Latina. Están la gente de Leo y Martín de Argentina, Nadine, del resto de los países de Latinoamérica que no sean Argentina y Brasil, Valdemar de Brasil, y en Israel, Lorena, Bárbara y Judith. Estamos acá, creo que no me olvidé de nadie. Eh, Me imagino que la mayoría de la gente sabe lo que se cree en Edidut, que están gente que está por hacer Aliá o gente que hizo Aliá y ya está en Israel, pero igualmente no voy a contar ahora del Keren, pero sí les quiero decir que el Keren Edidut, entre otras cosas, se ocupa de lo que es Aliá y Klitá. En pocas palabras les puedo decir que damos una ayuda extra a lo que ya da el país y lo que da la Sojnut. Voy a dejar mis datos para quien sí no escuchó del Kennedy Duty y quiera saber. Voy a dejar mis datos en el chat del Zoom y se pueden comunicar conmigo con mail o por WhatsApp. Eh, Esta es una charla que vamos a hacer cada 2 semanas hasta fin de año de diferentes temas, pueden ser, por ejemplo, como trabajo en Israel, educación en Israel, etcétera. Hasta las fiestas va a haber una por semana que la vamos a promocionar desde mañana, pero después de las fiestas de Rosh Hashanah y Sukkot, vamos a empezar por una charla cada 2 semanas y siempre van a recibir un mail, un mensaje nuestro de cuándo y de qué es la charla. Por último, eh, por último, quería saber que la charla de hoy, que va a dar Gaby, ahora lo voy a presentar, es una charla informativa. Es una informativa para que la gente que todavía no conoce bien cómo está formado el sistema político en Israel y un poco entrando en la problemática de hoy, pero lo que sí no es una charla para hacer una discusión y que cada uno, digamos, aporte o dé sus ideas con lo que está pasando en Israel y que piense qué sería lo mejor. Si no es informativa, pueden hacer preguntas en el chat. Hay muchas preguntas que ya hicieron de antemano y Gaby las recibió y la va a contestar. Eh, bueno, y bueno, lo dejo ahora a Gaby Entasgal, que le pregunté cómo te presento y me dijo como un buen judío. No, Eh, es- aspiro a ser un buen judío. Él aspira a ser un buen judío, yo que lo conozco creo que es un buen judío y ante todo un amigo. Gracias, Gaby. Gracias. Muy bien. Lo siguiente. Eh, Mira, ante todo, Valdemar me va a permitir compartir también pantalla, cosa de que yo pueda inmediatamente después mostrarles algunas cosas. Parte del material, buena parte del material que voy a presentar acá, lo van a poder ustedes recibir, porque a Gucci ya le fui mandando infografías, me imagino que él está en contacto con ustedes, o si no, se lo pueden reenviar. Es de difusión libre, así de que siéntanse como para difundir lo que le voy a mandar. Lo siguiente, miren, el sistema de partidos y el sistema institucional en Israel es un sistema parlamentario. Nosotros que venimos de América Latina no tenemos una cultura parlamentaria porque hemos copiado el sistema norteamericano y por lo tanto tenemos un sistema presidencialista en donde hay tres poderes muy divididos y el poder ejecutivo, por más que tiene mucho poder y puede incluso gobernar por decretos, supuestamente desde la formalidad y a veces desde la práctica también, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están claramente separados. Israel es un sistema que es parlamentario, dicho sea de paso, como la mayoría de los países del mundo. Nosotros somos la mayoría de los países que implementan un sistema parlamentario o cuasi parlamentario. Entonces, el sistema israelí es un sistema por el cual nosotros elegimos por votación directa a partidos políticos. Todo el país es una única unidad territorial. No es que estamos divididos por provincias o como en Estados Unidos, que está por estados, y el que gana un estado recibe los representantes de todo el estado. O sea, con que vos recibas 5 votos y el otro reciba 4, entonces te haces con todos los votantes del Estado y al final aquel que tiene más representantes es el presidente, por ejemplo. O
un voto provincial en donde tenemos diputados por provincias. Israel es una sola unidad territorial. Nosotros escogemos a una lista de partidos políticos y de acuerdo a el resultado de la elección, cada partido político recibe votos. Lo hacemos de la siguiente manera. Toda persona, hombre o mujer, mayor de 18 años tiene derecho a emitir su voto. El voto es optativo y votan más o menos el 70% del padrón electoral. Tengan en cuenta que más o menos un 10% del padrón electoral en el momento de la elección no están en Israel. Hay muchos israelíes dando vuelta por el mundo. Entonces, muchos israelíes no votan la elección o le pasa como a mí cuando vivía en España, que éramos dos israelíes que habíamos recibido una beca para estudiar en España y cada uno de nosotros votaba a un partido político diferente, opuesto. Nos íbamos a venir a votar a Israel desde España y decidimos para ahorrarnos $500 cada uno, nos dimos la mano con foto y nos cancelamos mutuamente. Entonces, no gastamos el dinero y de todas formas no cambió la elección. Entonces, dicho esto, entonces vos votás a un partido político. Los partidos políticos hacen coaliciones antes de la elección para dividirse los sobrantes. Significa, dos partidos políticos tienen votos y se dividen los sobrantes y ya explico lo que es un sobrante. Es así, vos votás un partido político. Todo partido político que no recibió por lo menos 3,25% de los votos, todos los votos destinados a ese partido político se los anulan. Ejemplo, Meretz en la última elección. Meretz, un partido político de izquierda sionista, socialista, con tendencia ashkenazí, paloma, desde el punto de vista político, significa que está de acuerdo con concesiones territoriales. Ese partido político no superó el 3,25. Y este partido político, entonces los votos de él mueren, caen. Lo mismo ocurrió con un partido árabe. Entonces, los partidos, todos los que superan los 3,25, todos esos votos cuentan. Y lo que ocurre es que se dividen los votos de todos por 120. Eso significa que cada partido político va a recibir una cantidad de diputados de acuerdo a los votos que recibió. Pero sobran, no son exactos. Más o menos ustedes calculen que un diputado vale 40.000 votos, más o menos. Significa que si en Israel están manifestándose 160.000 personas promedio por semana, cosa que es una cifra relativamente grande, estamos hablando de 4 diputados, ¿ok? En términos de diputados políticos. Muy bien. Sobran votos. Entonces lo que ocurre es que dos partidos políticos tienen que hacer una alianza de dos partidos, para el que recibe más votos recibe esa cantidad de votos del otro y puede aspirar a recibir un diputado más. Y de esa forma se dividen los 120 diputados. Una vez que se dividen los 120 diputados, aparece la figura del presidente del Estado, que es una figura más que nada representativa, que supuestamente es, en sus valores, representa lo mejor del pueblo judío en Israel. Entonces, esta persona que es el presidente del Estado, que lo elige el Parlamento, lo eligen los diputados de Israel, y su cadencia dura 7 años, mientras que el Parlamento dura 4 años, supuestamente, esta figura presidencial, que es elegida por los diputados, llama a todos los líderes de los partidos políticos y les dice: ¿quién consideran ustedes que tiene derecho a formar gobierno? O que tiene más posibilidades, perdón, de formar gobierno. Entonces el presidente le da una carta al diputado que él considera que tiene más posibilidades de formar gobierno durante 28 días para que logre formar gobierno. Que si el diputado pide 14 días más de extensión, probablemente se lo den. Entonces él durante esos 28 días habla con todos los partidos políticos que considera que pueden ser su alianza electoral y logra hacer una coalición. Se presenta frente al Parlamento tras haberle anunciado al presidente: tuve la posibilidad de formar gobierno, alabe y adí, o sea, yo logré formar gobierno, y en ese caso se presentan frente al Parlamento y dicen: la ideología de nuestro gobierno va a ser así, así, así,
y los ministerios van a ser así, 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 pido un voto de confianza al Parlamento. Si el Parlamento le da un voto de confianza, que son incluso dos diputados contra uno, se formó gobierno. No necesitas 60 diputados, que es la mitad del Parlamento. Con que haya dos contra uno, se formó gobierno en Israel. Es importante esto, porque no necesitas una mayoría especial para poder conformar el gobierno de Israel. Una vez que conformaste gobierno, el gobierno comienza a regir. Dura, supuestamente, todo tiempo que dura el Parlamento, porque el poder ejecutivo surge del poder legislativo. Dura supuestamente 4 años, a menos que el primer ministro muera. Ocurrió, de hecho, 2 veces. Levi Eshkol, en el año 69, murió de un ataque al corazón y en el año 95 fue asesinado Yitzhak Rabin. En esos dos casos, no se disuelve el Parlamento, sino que comienza nuevamente el proceso en donde el presidente vuelve a llamar a los partidos políticos para ver quién tiene posibilidad de formar gobierno, que en general suele ser el número 2 del partido del primer ministro que murió. También puede ocurrir que un primer ministro no pueda seguir en funciones. Por ejemplo, Ariel Sharon tuvo un derrame cerebral y por lo tanto dejó de funcionar como primer ministro y lo reemplazó Ehud Olmert, que era el viceprimer ministro. Y también puede ser que el primer ministro renuncie porque no puede seguir en funciones. En todas estas circunstancias no se disuelve el Parlamento, sino que empieza el proceso de formación nuevamente. Significa que en una Knesset, en un Parlamento, puede haber más de un gobierno. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿En qué circunstancias el Parlamento israelí se disuelve? Si los parlamentarios sienten que no pueden gobernar porque no tienen mayoría y no le permite aprobar leyes, deciden autodisolverse, que fue de hecho lo que ocurrió en Israel durante las últimas 4 o 5 elecciones. Los gobiernos no duraban porque el gobierno no podía gobernar y los mismos primeros ministros del partido decían, así no se puede gobernar y por lo tanto llamemos nuevamente elecciones a ver si los resultados son diferentes. En 4 elecciones los resultados no eran diferentes y por eso se volvía a llamar elecciones. Entonces la Knesset puede autodisolverse. Si el Parlamento israelí no logra aprobar el presupuesto nacional, también se disuelve, de forma automática. No se puede estar sin presupuesto, supuestamente. Y también, si el Parlamento israelí emite un voto de desconfianza contra el gobierno, significa que para lograr un voto de desconfianza necesitas dos condiciones. Uno, necesitas tener 61 diputados. Dos, necesitas poder lograr un gobierno alternativo. Tienes que presentar un gobierno alternativo. Entonces, los votos de confianza son constructivos. Podés derrocar un gobierno si presentás un gobierno alternativo. Estas son las circunstancias, entonces tenemos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están ligados. El primer ministro tiene que ser diputado y por lo menos la mitad de su gobierno también tienen que ser diputados. ¿Puede un ministro no ser diputado? Puede. Pero casi todos los ministros en Israel son diputados. O sea que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están muy unidos. El Poder Judicial está separado y los jueces los escogen una comisión especial de elección de jueces que está conformada por 3 jueces del Supremo, 2 abogados del Colegio de Abogados, el ministro de Justicia, otro ministro del gobierno de Israel, un diputado de la oposición y un diputado del gobierno. No es como en América Latina que los jueces los nombra el presidente y lo aprueba el Senado o el Consejo de la Magistratura. Acá hay una comisión en donde los jueces y los abogados tienen mayoría. ¿Ok? Muy bien. Esto está claro por ahora y tenemos que hay una figura suplementaria que es el presidente del Estado. El presidente del Estado, entonces lo eligen los diputados. Mira, voy a empezar con esto. Este es el cuadro. Es verdad que acá está todavía Rivlin, que cuando ahora es Chaim Herzog el presidente, pero lo que vemos es que está dividido de la siguiente forma. Tenemos que está el Parlamento,
el presidente, el Poder Judicial, ahí está Esther Hayud, que es la presidenta del Poder Judicial en este momento, y el Ejecutivo de Israel. Bien, vamos a la segunda parte. La segunda parte es la siguiente, y ahora vuelvo a esto. Miren, imagínense que tomemos a dos extremos, ¿está bien? En la cámara. Ahí está, dos extremos. Imagínense que hay un candidato a presidente de un país imaginario que dice que el Estado no tiene que existir y que cada uno se preocupe por su propia realidad y que voy a destruir todos los ministerios porque es un gasto público innecesario y que el Estado tiene que permitir que cada uno compita libremente para que seamos más competitivos. ¿Qué tipo de candidato es este? ¿Un candidato de izquierda o un candidato de derecha? ¿Estamos de acuerdo que es un candidato de derecha? Bien, hagamos un nombre imaginario a este candidato. Vamos a llamarlo Milady. ¿Está bien? Tenemos a Milady de un lado y tenemos a otro candidato que dice que el Estado tiene que intervenir mucho en economía. ¿Por qué? Porque queremos que haya justicia social. Entonces el Estado es un ente rector en donde interviene en la economía e intenta un montón de acciones para que hacer evolucionar a la sociedad toda. Este sería un candidato de izquierda. Vamos a llamarlo Cristino. Entonces tenemos a Milei y a Cristino. Son dos candidatos diferentes. Entonces imagínense que estos dos están acá. Están en las dos puntas del marquito de mi pantallita. Entonces, acá está Cristino y acá está Milei. Imagínense que yo soy un votante y yo opino ideológicamente acá. ¿A quién voy a votar? Y voy a votar al candidato que esté más cerca. Esa es la lógica, ¿se entiende? ¿Bien? La lógica dice que vos votás al candidato que tenés más cerca ideológicamente. Y esta teoría que ustedes la ven acá se llama teoría espacial. Es muy aceptada en ciencias políticas y dice que si vos tenés a Donald Trump como un representante republicano que es parecido a Milei y tenés a Hillary Clinton en un momento que es una candidata más conservadora, perdón, más universalista, más de izquierda, comparado con Donald Trump, por supuesto, vos vas a votar al candidato que supuestamente es más cercano a ti. Muy bien. En América Latina y en Estados Unidos existe un eje solamente de discusión. El eje de discusión es economía y sociedad. Ese es el eje que divide la teoría espacial. Ubicás a los candidatos en una línea imaginaria, en este caso de derecha, izquierda, económica y social, y vas a votar al candidato que es más cercano a tu forma de pensar. Esta teoría espacial, dice que se puede calcular de acuerdo a estas cuentas a quién vas a votar. Decime tu ideología, yo la ubico en una estadística y calculo la ideología de un candidato y te digo quién vas a votar, por lógica, utilizando la teoría espacial. El problema con esa teoría es que es muy racionalista, piensa que las personas saben su ideología, saben la ideología de los candidatos y votan de forma racional. En el caso de un candidato imaginario llamado Milei, él va a recibir muchos votos, no de personas que piensan como él, pero de personas que están en contra del sistema. Y por lo tanto, ese tipo de votos se llama voto estratégico o voto castigo. No es que vos votás la ideología de alguien, votás a otros. Por ejemplo, si ustedes ven los resultados de las elecciones en Israel hoy, podrían llegar a impresionarse que la izquierda israelí no tiene fuerza, cosa que yo creo que no es así. Muchos que votan al Partido Laborista o que votan a Meretz no han votado a Meretz ni al Partido Laborista, no porque no piensen de esa forma, sino porque piensan que no pueden estos partidos hacerle frente a Netanyahu. Y por lo tanto, hacen voto estratégico, votan al centro, votan a Yair Lapid o a Benny Gantz, que ahora voy a explicar quiénes son, para que ellos le hagan fuerza. ¿Me entienden? Ahí vemos un voto estratégico que no respeta la teoría espacial racionalista. Dicho esto, cuando un país tiene un solo vector, puede imponer un sistema presidencialista, porque hay relativo consenso en los temas que se discuten.
En España no tenemos un solo tema de discusión, tenemos dos. Tenemos la izquierda y la derecha política, o sea, económica y social. En este caso, si tú eres muy de derecha, vas a votar a Vox. Si eres de centro derecha, vas a votar al Partido Popular. Si sos de centro izquierda, vas a votar al PSOE. Y si eres muy de izquierda, vas a votar a Unidas Podemos. Pero hay otra discusión, y es la discusión por la independencia de Cataluña o la independencia del País Vasco. Entonces tú puedes ser nacionalista catalán y querer la independencia de Cataluña y vas a votar a Convergencia de Unión o a Junts por el Sí, que es, digamos, los conservadores nacionalistas, pero de tendencia económica derecha. Y si tú eres de izquierda económica y eres nacionalista catalán, vas a votar a Esquerra Republicana. Significa, si hay dos vectores en un país, hay más partidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos vectores hay en Israel? Nosotros somos lo que se dice en hebreo un quilombo. No tenemos un eje ni dos ejes, tenemos cinco. Son cinco ejes diferentes que si ustedes quieren, voy a hacer una pequeña peula. Ustedes van a agarrar el teléfono móvil que tienen al lado de ustedes y yo les voy a hacer cinco preguntas. En base a cinco preguntas, los puedo ubicar en la teoría espacial en un lugar en el espacio para ver a quién lógicamente podrían llegar a votar ustedes. Y de esta forma, más o menos, explicar cómo podría entenderse la votación de un ser humano en Israel. ¿Está bien? Ante todo, si yo quiero saber cómo vota un israelí, no hace falta que haga todo este lío. ¿Hay en la sala algún israelí que viva en Israel hoy? Y que no sea del Kennedy Edut, para que no... ¿Ok? Vale, vamos con Mauricio. Mauricio, sacate el micrófono un segundito. Dale nomás. Genial. Si yo le pregunto a un israelí, sin saber cuánto tiempo vives en Israel, pero la verdad que es irrelevante. Si yo te pregunto, Mauricio, Le'eze am atashayach, ¿a qué pueblo perteneces? Ante todo, ¿a qué pueblo perteneces, Mauricio? Mauricio, tienes que sacarte el micrófono. Alguien me lo cerró. Ante Yo, todo, ¿a qué yo pueblo lo había perteneces? abierto a Rehoboth. No, ¿a qué pueblo perteneces? No en qué ciudad vives, ¿a qué pueblo perteneces? ¿Qué eres? Vos decís Ante, Ashkenazí o Sefaradí. no, ¿A qué? te pregunto, ¿a qué pueblo perteneces? ¿Eres ante todo qué? ¿Israelí, judío, ante todo eres qué? soy israelí. Muy bien. Personas que en Israel te dicen, ante todo soy israelí, suelen votar hacia la izquierda. Si un israelí te dice, ante todo soy judío, suele ser más conservador, más derecho. O sea que con una sola pregunta puedes más o menos intuir que puede llegar a votar. ¿Está bien? Pero hay mucho margen de error con esto. Porque imagínate que Mauricio se levantó de la mañana y hoy, por lo que sea, ¿está bien? Hay mucho margen de error. Pero con una sola pregunta puede usted saber. Hagan la prueba ustedes que van a estar en Israel o que vienen a Israel, pregunten en Jerusalén y van a recibir que hay mucha más gente que les va a decir, ante todo soy judío, que en Tel Aviv. ¿Ok? Muy bien. Pero si ustedes quieren saber qué vota Mauricio de verdad, tienen que hacerle dos preguntas. Y las dos preguntas son las siguientes. Mauricio, ¿tú crees que existe un socio para la paz del lado palestino hoy? Yo no creo hoy. Creía hace pocos años. Muy bien. Si alguien te dice, como dijo Mauricio, que es una respuesta de centrito derecho, si alguien te dice, no, por supuesto que no, claro que no, están todos locos, es todo en el rubro de no. O sea que es una respuesta de derecha. Si él te dice, me gustaría que sí, qué lindo que sí, por supuesto que sí, sí, es una respuesta más de izquierda. ¿Me siguen? Entonces, esa es una pregunta. Si yo le hago otra pregunta a Mauricio, estoy seguro, Mauricio, en caso, ¿estarías dispuesto a ceder territorios que domina Israel hoy
a cambio de un acuerdo de paz? Sí, por supuesto que sí. Entonces, en este caso, Mauricio me dio una respuesta de izquierda. Él me dio una respuesta de centro-derecha y una respuesta de izquierda. Es probable que Mauricio esté en el espacio del Partido Laborista. ¿Ok? Sin conocerlo a Mauricio. O que vota el centro, porque me dio una respuesta de cada lado. Si una persona te da dos respuestas de derecha, vota a la derecha. Y si te da dos respuestas de izquierda, te da de votar a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero si ustedes quieren saber cómo un israelí mide las variables, tienen que trabajar en base a las 5 ejes, 5 quiebres ideológicos que hay en Israel. Y ahora empezamos. El que quiera saca la calculadora, voy a hacer una cuenta rápida y les voy a explicar cuál es el problema de esta encuesta en sí también. La primera, el primer eje que existe en Israel es entre los que saben comer y los que no saben comer. Más conocido como, o sea, nosotros somos un sistema multipolar, tenemos 5 ejes, ¿está bien? Y vos te ubicás en algún lugar en el medio. El primer eje entre los que saben comer y los que no saben comer se conoce habitualmente como Ashkenazim como contra Sfaradim. O sea, yo que nací en una familia Ashkenazí, claramente los Sfaradim comen mejor. Entonces, eh, hay partidos que son claramente Sfaradim. Por ejemplo, Shas. Y hay partidos que son totalmente Ashkenazim. Y Aduta Torah. Los ortodoxos judíos Ashkenazim. Pero hay partidos políticos que los votan más los Ashkenazim que los Faradim. Por ejemplo, díganme, Meretz es un partido que lo votan más los Ashkenazim o los Faradim. Bueno, ya les digo, Ashkenazi. Meretz es más Ashkenazim. El Likud, que es un partido conservador, recibe más votos de Faradim que de Ashkenazim. O por lo menos si lo comparás con el Partido Laborista, los dos partidos tradicionales de izquierda y de derecha, ¿me entienden? O sea que hay una discusión en Israel entre Sfaradim y Ashkenazim, porque los Ashkenazim llegaron al país antes, son los gestores del movimiento sionista. Y cuando se creó el Estado de Israel, los Sfaradim tuvieron que adaptarse al país que ya había sido creado por las instituciones Ashkenazim. El sionismo Ashkenazí, un sionismo más político, el sionismo Sfaradí, un sionismo más religioso, y muchas comunidades Faradim tuvieron que adaptarse y piensan y creen y están convencidas que los discriminan como si fuesen ciudadanos de segunda. Entonces hay partidos políticos que impulsan el hecho de ser pros-faradí. Bien, entre las cosas que se discuten por la reforma judicial, se dice que la justicia en Israel es un bastión ashkenazí. Entonces, ubíquense ustedes entre 1 y 10. 1 es, yo quiero un país que sea totalmente ashkenazí, estilo europeo. Y 10, quiero que sea un país totalmente sefaradí, que yo prenda la radio y escuche Eyal Golan, Sarit Haddad y me coma un kipe. En cambio, puede ser que ustedes quieran un país totalmente ashkenazí, en donde el patrón de conducta sea muy parecido al europeo, y queremos comer gefilte fish todas las mañanas. Entonces, lo que les pido es que hagan un ejercicio numérico y es que se coloquen en algún lugar de 1 a 10. Esta forma ustedes van a trabajar con la teoría espacial. Se van a colocar en un lugar de 1 a 10, voten y ponen en la calculadora un número. ¿Cuánto votan en este dilema? ¿Me siguieron? Con la cabecita, alguno que me diga si entendió, si queda claro. Pongan un número y lo ponen en la calculadora. ¿Todo claro? Los que están con la cámara encendida, ¿todo claro? Juanita, Sí, ¿bien? sí, perfecto. ¿Ok? Es una pregunta en el mapa político de Israel. El dilema Ashkenazí frente a Sfaradí. ¿Qué tipo de país queremos? Ahora, tenemos un segundo dilema, tenemos un segundo eje. Y el segundo eje es la mayoría judía, que somos 80% aproximadamente, frente al 20% que no son judíos, la mayoría de ellos árabes musulmanes. Por ejemplo, la ley de retorno es una ley que favorece que ustedes hagan aliyá y que yo hice aliyá. Esa es una ley que discrimina positivamente a los judíos. Un árabe musulmán no puede acogerse a la ley de retorno.
Todo país en el mundo tiene leyes de alguna manera que discriminan a algo positivo o negativamente. No somos un país raro, más aún, 18 países en el mundo tienen ley de retorno. Nosotros somos uno entre los 18. Si vos te llamás de apellido Gerostopúpulos y podés demostrar que sos griego, podés acceder a la ciudadanía griega. Lo mismo con Japón, con Bulgaria y demás. Entonces, hay leyes en Israel, como la ley Estado judío, que es una ley que trata en este dilema. ¿Qué tipo de Estado querés? En la pregunta, árabes frente a judíos en Israel. 80-20, más o menos. Entonces, fíjense, si vos querés que el Estado de Israel sea muy judío, significa que tenga muchas leyes judías, ante todo protegiendo al pueblo judío. Y vos querés, incluso en el caso extremo, una especie de Estado apartheid, donde los árabes en Israel no tengan voto y que todo sea a favor de los judíos, vos vas a votar 10. Sos una persona que ante todo los judíos. Pero vos vas a votar uno si vos pensás que el Estado no tiene que ser nada del pueblo judío, tiene que ser Estado para todos los ciudadanos, en donde cambiemos la bandera de Israel porque representa a los judíos, cambiemos el Atikva porque representa a los judíos. Si vos querés que ese Estado sea Israel para los israelíes, votá uno. Y si vos querés un Estado aparte, votá 10. Vos vas a votar un número entre 1 a 10 y lo que te pido que hagas es que lo multipliques por 2 y lo sumes al anterior. ¿Por qué les pido que lo multipliquen por 2? Porque este tema es mucho más importante que Ashkenazim Sfaradim en la política israelí moderna. Los israelíes en general le damos más peso a la discusión árabes y judíos dentro de Israel. Entonces, hagan la cuentita, multipliquen el número que eligieron ahora por 2 y lo suman al anterior. ¿Vamos bien? Carolina, ¿estamos bien? Máximo, hacemos un dedito, un like. Ok, muy bien. Andrés, vale, muy bien. Entonces, esa es la segunda cuenta. La tercera cuenta, o el tercer eje en Israel. Quiero que este número que van a elegir ahora, el tercer eje, lo multipliquen por 3 y lo sumen al anterior. ¿Por qué este eje es más importante en política israelí? Quiero que este eje es el siguiente. Si ustedes son ultraortodoxos, les encanta la ortodoxia en Israel e incluso quieren que todo el pueblo de Israel sea ortodoxo, van a votar 10. Y si ustedes son ultralaicos, les encanta comer sándwiches de jamón y queso adentro del Beit Knesset en Yom Kippur a propósito, votan 1. 1 ultralaico, 10 ultraortodoxo. Y ese número que ustedes escogen lo dividen por perdón, lo multiplican por 3 y lo suman al anterior. Esta es otra discusión en Israel. El tema, por ejemplo, de autobuses en Shabbat toca este tema, o el tema de matrimonios civiles en Israel y no matrimonios solamente ortodoxos, toca este tema. ¿Está bien el tercer eje? ¿Se entendió? Cuarto eje en Israel. Es el eje que ustedes conocen. Economía y sociedad. No, me pregunta Agustín, ¿por qué lo contrario del ortodoxo? En este eje lo que decimos es ortodoxo o ultraortodoxo, ultralaico. O sea, el antagonismo entre qué tipo de Estado queremos en temas de religión y Estado, ¿ok? ¿Ok? Y eso se manifiesta en discusiones sobre autobuses en Shabbat, sobre comida kasher, sobre qué comida se puede importar, sobre si se puede o no se puede poner una multa a alguien que llega al cótel, al muro de los lamentos, vestido de una manera determinada. Esta es esta pregunta, religión y Estado. Bien, cuarto eje en Israel, y es economía y sociedad. Si usted es ultracapitalista y le encanta la economía de mercado en su versión más extrema, usted va a votar 10. Y si usted es comunista, le encanta lo que era Cuba en el pasado, y su sueño más febril es vivir en la Venezuela antes de que se dolarizasen, usted vota 1. Y el número que escoges lo multiplicas por 4 y lo sumas al anterior. ¿Por qué por 4? Porque le doy más fuerza a este eje.
¿Vamos bien? Todos los que están con la cámara encendida, hágame con la cabecita que estamos entendiendo las cuentas. Bien. Luli, ¿vos también? Bien, muy bien. Judith, Judy, ¿vamos bien? Bien. Ok. Caro, ya me dijiste que estabas bien. Marcelit, vale, bárbaro. Último eje en Israel. Es el eje más importante tradicionalmente en Israel. Y es el eje halcones frente a palomas. Un halcón es lo que se conoce habitualmente como la derecha política. Y una paloma es lo que se conoce como izquierda política. Los palomas quieren, por ejemplo, dividir Jerusalén, si es necesario en un acuerdo de paz, ceder buena parte de Judea y Samaria, de Cisjordania, ceder las alturas del Golán, si eso nos trae paz, hablar sobre la posibilidad del derecho al retorno de palestinos, ¿está bien? Eso es lo que habitualmente se conoce como una paloma. Y un halcón está de acuerdo con un Estado palestino. En Bolivia, no en Israel, todo no. Entonces, ustedes ubíquense en halcones y palomas. Un halcón vota 10, una paloma vota 1. Ustedes se ubican en un lugar, lo multiplican el número por 5 y lo suman al anterior. ¿Por qué cada vez le doy más fuerza a cada número? Así lo que hago es explicar que hay temas que en Israel suelen tener más importancia que otros. Ya les digo el primer engaño que hice. Yo de verdad tendría que haberle dicho a ustedes, les digo 15 porotos, 15 puntos. Ustedes dividan los ejes como ustedes quieren. Se los dividí yo para hacer más rápida la cuenta tomando el patrón de conducta de un israelí promedio. A los israelíes les importan más los temas de seguridad, temas económicos, temas religiosos, pero no siempre en la misma época, a veces cambia eso. ¿Ok? ¿Bien? Yo les tendría que haber dicho, a ver, tienen 15 puntos. Si ustedes pueden decidir, temas religiosos son los más importantes para mí. Le doy 8 porotos. Entonces el número que ustedes escogieron lo hubiesen tenido que multiplicar por 8. Pero no lo hice así por una cuestión práctica. ¿Está bien? Y el segundo engaño que hice fue que cada tema de los que les acabo de preguntar, yo debería haberle hecho varias preguntas, no con una sola. Porque quizás ustedes están a favor de dividir Jerusalén y no están a favor de entregar el Golán y no están a favor de Cisjordania. O sea, cada tema merece una pregunta, pero es imposible hacerlo de esta forma por Zoom, ni mucho menos. ¿Se entiende? Ustedes van a recibir un número. El número que ustedes recibieron es un número que lo pueden dividir por 15. Y de acuerdo al número que ustedes recibieron, podemos calcular a ojo a quién deberían votar si ustedes fuesen votantes racionales. Les digo rápidamente, si ustedes recibieron un puntaje que va de 1 a 3, es probable que ustedes voten a los partidos árabes, que son partidos de izquierda económica en general, quieren un Estado para todos los ciudadanos y no un Estado con mayoría judía, ¿ok? Que son partidos que el tema religioso y Estado no siempre les importa. Si ustedes votaron de 3 a 4, es el espacio histórico que ocupa Meretz. Y Meretz es un partido más ashkenazí, más de izquierda económica, más de izquierda política y más laico. Si ustedes votaron y recibieron de 4 a 5, es el espacio que ocupa el Partido Laborista de Israel. Y el Partido Laborista en Israel es un partido un poco más ashkenazí, un poco más socialista en economía, un poco más en economía comparado con lo que es otros, porque en Israel la economía no es de izquierda y no es de derecha, es más de derecha que de izquierda, pero no es una economía media extraña a nivel mundial. Ustedes lo vieron, por ejemplo, durante la pandemia. Todos los israelíes tenemos seguro médico obligatorio, todos. La ley de salud en Israel es socialdemócrata. Todo israelí tiene seguro médico. La educación en Israel es socialista. Significa todo niño en Israel tiene que ir al colegio y lo paga el Estado. Por otro lado, en los términos de producción y competitividad, somos más capitalistas. Herzl estaría orgulloso en algunas cosas de Israel económico porque va a decir que Israel es un Estado bastante mutualista, que era el término que utilizaba Herzl. O sea, nos preocupamos el uno por el otro
un poco más que el promedio, ¿está? Bien, si ustedes están entre 4 y 5, serían los partidos de centro izquierda. Si ustedes están entre 5 y 6,20, más o menos, son los partidos de centro. A veces son partidos de moda, duran 1 o 2 Knesset. Entre 6,20 y 7,5, el Likud. Partido de centro derecha, un poco más faradí, un poco más capitalista, un poco más halcón, un poco más religioso. Arriba de 7,5, votan a los partidos muy de derecha. Una vez hice esta encuesta y un participante votó 8,9. No me quedó otra que entregarle el premio Benito Mussolini. Fue altísimo el voto de él. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió lo que expliqué hasta ahora de partidos políticos? Ahora, como yo no puedo entrar en cada partido político, le he mandado, no puedo entrar porque no lo puedo explicar, pero miren, aquí le mandé a El Gullito, gran profesor de vóley. Hay varios. O sea, acá tienen Diego Galperin, que hizo allí hace poco, que es gran fotógrafo. O sea que si necesitan un fotógrafo, acá está Dieguito. Muy bien. Hicimos estas infografías. Y esas infografías de cada partido político. Explica Partido Laborista, por quién es liderado, qué posición tiene en economía, en la sociedad, ¿ok? Cómo fue las últimas 3 elecciones. Esto es del año pasado, de la última elección. Y una frase del partido político. O sea que este gráfico que ustedes ven acá, lo hice de todos los partidos políticos. Entonces, se lo mandé al Bullito y Bushi después se lo puede mandar. ¿Ok? Es de todos los partidos políticos importantes, así tienen una referencia de lo que acabo de explicar ahora. De los parámetros, eh, el último eje que pregunta Eva el último eje es en temas políticos, de territorios y proceso de paz. Se llama halcones contra palomas. Si usted es un halcón, muy halcón, va a estar en contra de toda negociación con los palestinos hoy y va a votar más cerca de 10. Y si usted es una paloma, la paloma está a favor de proceso de paz, de renunciamientos y demás, y vota 1. Y este número, este eje, expliqué que se divide perdón, se multiplica por 5 y se suma al anterior y todo el resultado se divide por 15. Y así ustedes más o menos tienen un puntaje de cuál es vuestra ubicación en el espacio en un sistema multipolar. ¿Ok? Muy bien. Paremos un segundo ahora y eh, hagamos lo siguiente. Yo abro ahora mi chat. Fui respondiendo a la mayoría de preguntas que me han hecho, pero de lo que acabo de explicar ahora, ¿hay algo que no ha quedado claro? ¿Así yo puedo continuar? Eva dice que se cortó. Ok. ¿Hay algún tema que no quedó claro del sistema de partidos políticos en Israel? Una pregunta, una cuestión. Eh, no sé, uno viendo las noticias, uno a veces parecería que en cierta cosa habría un eje que es independiente de si están a favor o en contra de Netanyahu. Me parece, leyendo las noticias, como que eso, y como que eso no quedó expresado en este ejercicio que hicimos. Claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque lo que ocurre con el ejercicio que hicimos fue que yo les expliqué cómo funciona el sistema en Israel. Lo que pasa que desde más o menos unos 3 años atrás, todo lo que acabo de explicar ahora no tiene ninguna gracia. Porque lo que ha ocurrido en Israel es esto. La gente ha dejado de discutir por temas ideológicos y la votación de la última Knesset ha sido esto. Si antes era izquierda y derecha ideológica y teníamos que la derecha del sionismo religioso, es el resultado de la última elección, ¿ok? Eh, no, no es el resultado, es antes de la última elección. Si antes el gobierno de Israel se hacía coalición por cuestiones ideológicas y vos tenías que el gobierno normal en Israel era un gobierno en donde, ¿sabes qué? Te lo voy a mostrar con otro, te lo voy a mostrar con otro, lo dejo así.
Si habitualmente los gobiernos en Israel eran conservadores juntos, o sea, derecha y religiosos, con algunos partidos de centro, por un tema ideológico, hoy el mapa político de Israel se cambia en pro-Netanyahu y anti-Netanyahu. Entonces, partidos políticos que ideológicamente tendrían que formar parte del gobierno de Israel, no forman parte del gobierno de Israel porque están en contra de Netanyahu. Entonces, la polarización alrededor de la figura de Benjamin Netanyahu ha hecho lo siguiente. Tradicionalmente, los gobiernos de Israel y los gobiernos de Netanyahu eran gobiernos en donde Bibi Netanyahu se ubicaba él y su partido, el Likud, en el centro del mapa político y tenía aliados a la derecha. El sionismo religioso, Mafdal, Yamina y Ameló. Pero también tenía aliados a la izquierda. A veces era Yesh Atid, otra vez era el Partido Laborista, otra vez era Tzipi Livni. Él se colocaba en el medio y además sumaba los votos de los partidos ortodoxos que apoyaban la coalición conservadora. Entonces él se movía de derecha a izquierda, pero él estaba en el centro. Bien, ¿se entiende la lógica? En el último elección, tras la última elección y también las elecciones anteriores, los partidos de centro o de izquierda potenciales aliados de Netanyahu en un gobierno declaran que no van a formar parte de ningún gobierno liderado por Netanyahu. ¿Por qué? Por dos razones diferentes, quizás. La primera, ¿por qué Benny Gantz, que es un partido que tiene dentro parte del Likud, y Benny Gantz no es de izquierda? ¿Por qué Benny Gantz no forma parte del gobierno cuando por lógica ideológica debería formar parte? Lo que dice Benny Gantz es, Netanyahu es una persona que no se puede confiar en él, a mí ya me traicionó, me prometió una rotación durante la pandemia, yo cedí, la prensa israelí me machacó y me trató de un tonto, no voy a volver a entrar en un gobierno con Netanyahu porque no se puede confiar en él. Es el argumento madre. Y Yeshatid no dice exactamente lo mismo. Yeshatid lo que dice es, un primer ministro en proceso judicial no puede ser primer ministro. Por lo tanto, los dos declaran que no forman parte del gobierno con Netanyahu. Netanyahu tiene dos opciones entonces, cuando se hacen las elecciones del 1 de noviembre del 22. O llama elecciones nuevamente, o forma gobierno con lo que tiene, porque la derecha y los ortodoxos juntos suman 64 diputados. Ahora, la segunda interpretación es que él no es que lo hizo porque no tenía alternativa, él lo hizo porque era la oportunidad de él de gobernar. Lo cierto, interpreten ustedes como interpreten, lo cierto es que hoy Benjamin Netanyahu es el más izquierdista de su gobierno. Porque todos los que tiene de aliados están más a la derecha de él. Salvo algún que otro diputado secundario, eh, salvo alguno que otro diputado que se expresa de forma, pero que son diputados menores. Si se entiende el tipo de coalición que formó Netanyahu, se entiende por qué un personaje como Ben Gvir es ministro de Seguridad Interna. Porque para apoyar al gobierno, él exige cosas que numéricamente no se merece, pero que es indispensable para formar un gobierno de mayoría. ¿Ok? Respondí, Traiber. ¿Ok? Hacerme con el dedito así no. ¿Vale? O sea que no, en resumen, lo que ha ocurrido es que yo les expliqué la parte ideológica, cómo entender un sistema multipolar y cómo entender las coaliciones si fuese una elección ideológica. En los últimos Knesset lo que tenemos es que el tema Netanyahu, anti-Netanyahu, es completamente visceral. Y hay partidos que son de centro derecha o que son de derecha que no forman parte del gobierno. Por ejemplo, el partido de Lieberman. Supuestamente no hay ninguna razón ideológica para que no forme parte de un gobierno de derecha. Supuestamente. A menos que sea por un tema religioso. El partido de Lieberman es claramente, llamémoslo, antirreligioso. ¿Ok?
Vale, muy bien. ¿Vale? Hubo algunos agregados Gaby y de Fabián que dice que no puede ser primer ministro y mucho menos hacer una reforma de justicia. Eh, eh, Listo. Ok, me dice acá arriba Fabián, no me queda claro cómo se reparten los votos de los que no llegan al 3%, 3,25, ¿ok? Los votos de los que no llegan al 3,25 mueren, se descartan, son votos anulados. Todos los que son legítimos, que votaron a partidos que superaron, esos son los que se dividen en 120. Se suman todos y se divide por 120. Y eso provoca una llave por diputado. Por diputado. Significa que si suman todos más o menos 4.800.000 votos, cada diputado vale 40.000. Y si vos recibiste después 1.600.000, se saca la cuenta de cuántos diputados te mereces en base a la llave de 40.000. Muy bien. Ok. ¿Quieren que pase al tema de la reforma judicial? O, Sí, eh, si podés, Gaby, o- unas palabras sobre el tema sería buenísimo. ok, miren. Por un lado, ustedes saben que el tema este es un tema también bastante visceral. Yo preparé para las conferencias que estoy dando acá en América Latina eh, el tema de la reforma judicial y yo tengo una postura que de alguna manera prefiero yo decirles a ustedes claramente qué opino, porque es un tema tan emocional hoy en día en Israel que prefiero decirles qué opino y después explicarles cosas técnicas para que no haya ningún tipo de susceptibilidad o de engaño de que yo estoy escondiendo lo que realmente opino, nada por el estilo, ¿ok? Entonces, lo siguiente, el resumen de lo que yo opino es que, técnicamente hablando, como estudiante de cuarto año de abogacía, estudio abogacía yo, como estudiante de cuarto año, lo que ocurre en el sistema judicial en Israel merece una reforma profunda. Por otro lado, lo han hecho tan mal y de forma tan torpe y de forma tan acelerada que no puedo apoyar esta reforma, por más que técnicamente estoy de acuerdo. ¿Me entendieron? No es una cosa blanco y negro, es una cosa un poco más compleja. Entonces, miren lo que considero importante señalar. Eh, Miren, esto lo acabamos de explicar recién, que era lo que es amantes de Bibi, anti-Bibi. Fíjense que el gobierno está formado por 64, pero el Likud ha quedado a la izquierda de esta alianza. Entonces, este gobierno, el marco de referencia es que este tipo de gobierno impulsa una cantidad de leyes, siendo Netanyahu procesado judicialmente, entre paréntesis, los juicios entre Netanyahu son especialmente débiles. Y a medida que avanza el juicio, más débiles todavía se muestran. Cosa que crea una sensación problemática. Los ideólogos de esta reforma no es Netanyahu. Netanyahu lo que ha hecho es liberar a los dos ideólogos para que ellos actúen, mientras que antes del juicio contra Netanyahu, los hubiese reprimido con un collar y un bozal. Sin embargo, ahora los deja actuar. Quizá porque se convenció que ellos tienen más razón por el juicio que le hicieron a él, que vuelvo a repetir, es especialmente débil. Los ideólogos del juicio contra Netanyahu, de la reforma judicial son dos. Simcha Rodman, presidente de la Comisión de Leyes de la Knesset, que escribió un libro que es especialmente importante porque hace 5 años lo publicó y te explica lo que está pasando hoy. Se llama Mifleget Bagatz, el partido de Bagatz, el partido de la Suprema Corte de Justicia. Y el segundo es el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, que él es conservador y está en contra de toda la doctrina de Aarón Barak. Entonces, esos son los ideólogos. Yo no creo que esta reforma, sinceramente, haya sido una reforma pensada para que Netanyahu salga libre. Me parece una visión muy estrecha. Levin y Simcha Rodman ideológicamente piensan que la justicia israelí se extralimitó. Ahora bien, este gobierno, por el tipo de ideología que tiene, promueve un montón de decisiones que son vistas como problemáticas. Por ejemplo, promueve, un segundo que me fui adelante, este tipo de gobierno. Promueve
por ejemplo, propuestas que dicen, ¿qué les parece si multamos a aquel que se comporta de manera indecente en el cóctel? Ese tipo de propuestas no llegan a aprobarse, se anulan en el camino, pero hacen tanto ruido en las comunidades judías de la diáspora y en el mundo que ya de por sí nos hacen daño. Por ejemplo, la posibilidad de que cambie la ley de retorno. Guchito, no sé a qué nos vamos a dedicar entonces con los Olim, porque si cambia la ley de retorno, nos va a quedar la mitad. Es una locura. Ahora, este tipo de propuestas no son aprobadas al final, pero hacen mucho daño. O sea que el primer marco de referencia, tengan en cuenta que toda esta reforma no cae en un vacío, cae en una situación donde el gobierno de Israel está conformado por cierta ideología y además de la reforma judicial, que puede ser que tenga lógica, proponen otras cosas. ¿Vamos bien? Lo segundo que me gustaría que tengan en cuenta es esto. Nos guste o no nos guste aceptarlo, existe un cambio demográfico en Israel. Este país fue creado por judíos, ashkenazim, laicos y socialistas. Y cada vez es más religioso, conservador y de derecha. ¿Ven la ambulancia de Maguen David Adom? En Israel lo que decimos es lo siguiente: si hay una ambulancia que está chillando y yendo rápidamente al hospital, si adentro de la ambulancia hay una persona que está infartándose, el Partido Laborista acaba de perder otro voto. Y si adentro hay una mujer embarazada con un bebé, el Likud acaba de ganar otro voto. Hay un cambio demográfico que es real. Y lo vemos, por ejemplo, en algunas cosas como esta. ¿Saben qué? Este cuadro lo muestra mejor. Natalidad. Una persona ortodoxa en Israel hoy da 7.1 hijos por familia. Una persona religiosa da 4 hijos. Los musulmanes dan 3.4 y los laicos dan 2.2. Y hay más acercamiento al judaísmo entre los laicos que al revés. No significa eso que los laicos sean débiles, lo que significa es que hay un cambio demográfico, en donde los conservadores religiosos aumentaron su poder. Yo a ojo lo que veo es que de la población judía en Israel, 2/3 del votante israelí es de derecha. O es conservadora, o es tradicionalista desde el punto de vista religioso. Entonces el segundo marco de referencia es este. No cae esto en un hueco, en un espacio vacío. Cae en una transformación social de Israel desde hace años. Dicho esto, miren lo que ocurre. Nosotros de los años 90 tenemos una revolución judicial impulsada por este gran juez israelí llamado Aharon Barak. Y Aharon Barak hizo varios cambios. No lo hizo por ley, lo hizo por jurisprudencia, o sea, por sentencias judiciales. Y hizo varios cambios. Entre otros cambios problemáticos, impuso que todo tema es judiciable. O sea, tráeme incluso un tema político que yo, juez, voy a dirimir sobre él. Si vos aceptás que todo tema político sea judiciable, estás politizando la justicia. Pero además, eliminó lo que se llama en leyes principio de legitimidad. A ver, imagínense que Gucci, él recibe dinero del Estado, que no sé si Keren Leidut recibe algún tipo de apoyo del Estado, me parece que no. Pero imagínense que Keren Leidut recibiría algún tipo de apoyo del Estado. Y Gucci lo que hace es a Judy no, porque trabaja en el Keren, pero a Juanita, Gustavo la mira y le dice, yo creo que vos, las gafas que tenés me gustan y por lo tanto deduzco que tenés mucho dinero y por lo tanto no te voy a dar ningún derecho del Keren Leidut. ¿Vale? Gucci se le ocurrió de forma arbitraria definir eso. Juanita puede hacerle a juicio a Gucci por haberle dicho eso o por haber demostrado eso. Supuestamente sí, porque hay legitimidad. Ella es la afectada. Ahora, Juanita también puede hacerle juicio al Estado, porque Gucci recibe dinero
del Estado a través del Ken Leidut. Y eso existe solamente en Israel. ¿Podés hacerle juicio al Estado? Cuando el Estado recibe dinero de una organización o bien el Estado te hizo algo malo. Y la sentencia puede ser en 24 o 48 horas. Se llama eso Bagatz. No existe en ningún lugar del mundo. Supuestamente, Juanita podría hacerle juicio al Estado porque hay legitimidad. Aarón Barak eliminó el principio de legitimidad. Significa que yo puedo hacerle juicio al Estado, a Gucci, en nombre de Juanita. ¿Usted se entiende lo que esto provoca? Que cualquier ONG le haga juicio al Estado por cualquier cosa, incluso para defender, por ejemplo, a los palestinos. Eso aumenta el caudal judicial. Y hay un montonazo de juicios. Y además, los juicios son políticos muchas veces. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Es una exageración de lo que el Poder Judicial se permite hacer. Voy a tocar un tema más, por más que hay varios problemas del sistema judicial. O sea, ¿saben qué? Voy a nombrar uno chiquitito más. Hay varios. Según la justicia en el mundo, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En Israel, si a un ministro le abren una demanda judicial, debe renunciar y después demostrar que es inocente. Esto ha provocado que ministros en Israel hayan renunciado cuando les abrieron una causa y da la casualidad que esos ministros querían hacer reformas en el sistema judicial. Jacob Neeman, Jaime Ramón, Ruby Rivlin, 3 ministros de justicia que proponían reformas y que de pronto les parecieron unas causas. Ustedes me entienden que todo esto no crea confianza en el sistema. Ahora bien, si quieren después entro a más detalles, porque técnicamente lo que estaba ocurriendo en Israel es demasiado problemático y lo que ocurrió es que durante 30 años fue secuestrando el Poder Judicial derechos que no le confiere la ley a través de jurisprudencia. Lo que ocurre es que de pronto el ministro de Justicia anuncia un montón de reformas para devolver a Israel antes del año 1995 y lo anuncia que todos los cambios van a ser de sopetón, rápido y de un solo golpe. Y a veces los cambios que proponen son muy radicales. Por ejemplo, el sistema de elección de jueces asegura que los jueces sean de la casta. Yo sé que la casta para los argentinos suena medio Hablando de raro. la República y ahora. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? 12 de 15 jueces del Supremo son universalistas. Y algunos de ellos son zafaroni con esteroides. ¿Ok? Entonces estamos hablando de jueces muy activos, muy universalistas cuando el gobierno es conservador. 12 de 15 es muchísimo. La población de Israel no es 12 de 15 de izquierda. Esto provoca que la justicia opina de una forma, ¿ok? Y el gobierno es otro. Y anulan decisiones del Poder Ejecutivo que a veces tienen razón y otras veces suena raro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que suena raro. Imagínense que el gobierno decide de... ¿Hay alguien que no sea argentino? Hay varios. Ok, Mauricio, con ese apellido eres uruguayo. ¿Sí? Aliskevich, ¿Uruguayo? sí. Excelente. Imagínense que el gobierno de Uruguay decide, ¿ok? El Partido Blanco en el poder decide expulsar a todos los venezolanos que entraron de manera ilegal al país o que se quedaron más tiempo de lo que la visa le daba. Primero que sería un problema ubicarlos dentro de Uruguay, pero digamos que lo consigue ubicar, ¿ok? Y deciden darle una carta a cada uno anunciándole que en una semana tienen que abandonar el país, porque quieren cumplir la ley. Ustedes pueden pensar que es inmoral lo que hace el gobierno uruguayo, que está mal no defender a los hermanos venezolanos. ¿Estamos de acuerdo? Pueden protestar de esta mañana, incluso pueden hacer manifestaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a lo que está preguntando Gabriel. Lo que decidió el gobierno israelí es lo siguiente.
decidió lo siguiente. Resulta que tenemos 40.000 trabajadores ilegales en Israel, que están especialmente en el sur de Tel Aviv, o por esa zona. Son personas que vinieron buscando trabajo principalmente. Hay algunos refugiados que son políticos, la gran mayoría son trabajadores. Vinieron de Eritrea y saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El gobierno de Israel decidió que le iba a pagar a cada uno $5.000 y que le iba a pagar el pasaje en avión y que los iba a deportar a un país cercano al país donde nacieron. Esta decisión puede ser que sea buena o mala, la adoptó el gobierno de Israel. La justicia anuló la decisión argumentando que era una medida extrema que violaba los derechos universales de las personas. Esta decisión es una decisión con tintes ideológicos muy fuertes. Tú ve a explicarle a alguien de derecha conservadora que la justicia, basándose en lo que le parece al juez, anuló una decisión del Poder Ejecutivo. Este tipo de cosas son las que se han acumulado en los últimos años y han provocado que cierta parte del actual gobierno de Israel piense que hay que impulsar las reformas, pero hay otra parte del gobierno de Israel que piensa que hay que destruir el sistema. Dentro de los ministros hay algunos que parecen que tienen ganas de castigar y de vengar lo que sienten que es el abuso del Poder Judicial. Todo lo que acabo de explicar ahora provoca manifestaciones. Y lo voy a decir en forma general. Hay tres bastiones fuertes, universalistas, lo que habitualmente llamamos de izquierda, que está mal dicho, universalistas en Israel. La academia, la universidad, está dominada especialmente por el mundo universalista. La prensa israelí, salvo el Canal 14, y la justicia. Son los tres bastiones grandes. Y por lo tanto, fíjense que el ministro Karib intenta hacer reformas de los medios de comunicación. O, por ejemplo, abrieron la Universidad de Ariel y esto no sentó muy bien a las otras universidades. En resumen, voy a ir respondiendo entonces qué ha ocurrido. Ha salido gente a manifestarse dentro de a las calles, ya te dijo Mauricio, ha salido gente a manifestarse dentro de las calles. Yo creo que hoy en día hay cuatro tipos de manifestantes. Primero, hay gente que está preocupada porque piensa que esto es el corte de salame. Un salame con fetas, lo vas cortando y piensan que esta decisión, por ejemplo, anular el principio de razonabilidad, es el comienzo del corte de fetas. Netanyahu dice a esto, perdón, yo he puesto un stop. He dicho que el único tema que se va a impulsar en este gobierno va a ser el principio de razonabilidad, que es un tema menor, y vamos a impulsar el cambio de forma que elegimos a los jueces. ¿Y qué propone él? Él propone que hay una comisión que esté 50% del gobierno, 50% de la oposición. Sea una comisión política de políticos que esté conformada por oposición y gobierno en partes iguales. Esto es lo que propone Netanyahu. Segundo tipo, no, eso es lo que propone Bibi, no lo que propone el No es gobierno, así. No, no es así. es lo que propone Netanyahu. Hay Estás volcando demasiado para un lado. No dijiste ni una de las cosas buenas que hizo el Poder Judicial y el problema más grave no es el Poder Judicial, sino que es la falta de una constitución. Y hay muchas cosas que están mal. El Poder Judicial es una de ellas. Que Netanyahu esté en el gobierno es otra de ellas. Mauricio, pero estás mezclando lamentablemente No, tomate no con es todo, naranjas. está Está todo mezclando, junto. no, está mezclando tomate con naranjas cuando yo intento explicar el sistema en sí. Lo que propone Netanyahu con respecto a la elección de jueces es esto. Y estás diciendo que el problema es más macro, que es constitucional. Yo hay Sí, parte de lo señor. que está diciendo que estoy de acuerdo y parte que no. Y si quieres después lo explico por qué. Pero no tiene que ver con lo que estoy explicando ahora, que es la elección de jueces. O sea que hay gente que está preocupada
No por... es 50 y 50, como dijiste vos. Netanyahu Ellos quieren propone eso. tener la mayoría. No, Netanyahu propone eso, propone que la comisión sea mitad y mitad. 7 a 12 o algo así, no me acuerdo. No, Netanyahu propone ahora, dice él, que lo que propone es 50-50. ¿A Una quién comisión se con... lo, Igual, a no, no, quién se no. lo- Espera, Mauricio, no, no es el lugar. No es el lugar. Yo te respeto tus ideas. En otro foro no hay problema. No, acá es, como dije al principio, es Bueno, informativo. pero están informando a gente que no vive en Israel una Bueno, es cosa para. que no Está es bien. exacta. Muy bien, hagámoslo. Cada uno con su opinión. Cada uno con su opinión. No, es que esto, Uchi, no es su opinión. Yo, si quieren, después les muestro. Netanyahu lo que propone es una comisión conformada por oposición y gobierno en partes iguales. Es lo que propone Netanyahu. Puede ser que esté bien o puede ser que esté mal. Es lo que propone Bibi. No es lo que propone Yariv Levin. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es un fact. Y por eso lo estoy dispuesto a discutir porque no es un tema ideológico. Yo acá vine a decir lo que es fact. Fact, Bibi propone eso. Ahora, hay otra parte de la población que no está de acuerdo con el gobierno. Punto. Hay otra parte de la población que considera que está bien que la justicia tenga los derechos que tiene ahora y está honrada del tipo de actividad que tiene la justicia y considera que hay cosas que están bien. Y hay otro tipo de población que sabe poco de leyes. Y por lo tanto, al principio de estas manifestaciones, le decían que incluso las reformas, si ocurrían, íbamos a ser como Turquía. Y puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no. Pero hay temas legales, neutros, que intentamos explicarlos ahora levemente, con algunas cosas legales. Ahora, lo que agregó Mauricio es lo siguiente: Israel no tiene constitución. Eso no es el problema legal. Explico por qué. La constitución pueden ser constituciones materiales. Significa que hay leyes que son como constitutivas, pero que no se llaman constitución. Inglaterra tiene eso, Nueva Zelanda tiene eso, se pueden ser constituciones materiales. En Israel, desde los años 50, por la premisa Harari, Israel decidió que la constitución material se va a ver representada en lo que se llama leyes básicas. Y leyes básicas son constitutivas, son constituyentes y algún día se va a declarar que todas las leyes básicas van a llamarse constitución. ¿Bien? Una ley básica. ¿Ok? Sí, muy bien. Pablo dice, pero no es lo que dice la Megilat Atzmaut, porque la Megilat Atzmaut decía que había que dictar una constitución hasta octubre del 48. Y el gobierno de Ben Gurión, por cuestiones de Ben Gurión y por cuestiones de los religiosos, decidieron que no iban a llamar a la Constitución, llamaron a una asamblea constituyente en febrero del 49 y lo primero que hizo esta asamblea declarar es: nosotros somos la primera Knesset y vamos a dictar la Constitución a través de pasos. Bien, muy bien, Pablo. Ahora bien, las leyes básicas que deberían ser leyes constituyentes, tienen un problema. No todas están blindadas. Significa, para poder aprobar una ley básica, deberías tener un sistema que explique claramente cómo se elige una ley básica y que tenga una mayoría determinada como si fuese una constitución. ¿Me siguieron la lógica? Ahora bien, este gobierno lo que hace es aprobar leyes básicas de manera demasiado veloz, sin respetar la unicidad que debería tener una ley básica. Pero no solamente este gobierno, el gobierno anterior hizo lo mismo. Bennett Lapid cambiaron la ley básica para hacer el gobierno del ministro y el ministro reemplazante, para adaptarlo específicamente a las necesidades políticas. Y también hizo lo mismo este gobierno cuando cambió una ley básica que impedía que el asesor judicial del gobierno saque del poder al primer ministro porque interfería en temas judiciales. Son leyes personales y las leyes, desde el punto de vista técnico, nunca pueden ser personales, tienen que ser universales. O sea que lo que habría que cambiar no es la Constitución, porque la Constitución es un problema cambiarlo por un montón de cuestiones. Por ejemplo, si vos dictás una Constitución formal en Israel hoy,
tenés que declarar, entre otras cosas, que todos somos iguales ante la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Todos somos iguales ante la ley. ¿Eso es lo que tiene que decir una constitución? Gucci, mañana te quedas No, sin trabajo. Gucci, mañana te quedas sin trabajo. Hazme Jalil. No, ¿sabes por qué, Gucci? Porque supuestamente, si todos somos iguales ante la ley, entonces no puede haber que haya ley de retorno, por ejemplo, para algunos y para otros no. O, por ejemplo, significa que todos deberían entrar inmediatamente al ejército mañana, ortodoxos y laicos. Y esto puede crear un problema tan grave en Israel que quizás no es constitución, ordena la forma de aprobar la ley básica y establecer que necesita una mayoría determinada, crea una constitución respetando la ley básica. No puede ser que el gobierno lo cambie como si fuese una fábrica de chorizos. Ahí hay un problema constitucional. O, por ejemplo, tenés que determinar si el juez puede anular una ley básica. ¿El juez qué te va a decir hoy? Claro que puedo, si ustedes la aprueban y desaprueban como si fuese un chorizo. ¿Me entienden? Pero si estableces que la aprobamos de manera consensual, con el 80% del apoyo, al juez le va a costar mucho más anular una ley básica, porque va a sentir que es consensuada. Pero eso Ok. no es lo que dicen ahora, ¿verdad? Quieren anularla con 61 votos de 120. Por eso yo lo que digo es que lo que hizo el gobierno fue proponer, y Arib Levin propuso un montón de cosas, entre cosas que yo creo que son barbaridades. Por ejemplo, erradicar totalmente el principio de razonabilidad. Ojo, no es verdad lo que dice la oposición que el juez no puede anular ahora decisiones de gobierno. No es verdad. Tiene un montón de anclas legales más. Principio de proporcionalidad, rechazo a la ley básica derechos humanos del 92, un montón de anclas más tienen. Si quieren anularla, pueden anularla. Ahora bien, el principio de razonabilidad es que cuando un gobernante hace algo que es especialmente extremizado, por ejemplo, Luli, el juez te dice que vos no podés tener más hijos. Perdón, el gobierno dice que a partir de ahora no podés tener más hijos. Estás violando unos derechos básicos humanos básicos. Yo ahí quiero que el juez tenga principio de razonabilidad. Para derechos humanos me parece que es básico que lo tenga. Me parece que es menos legítimo que un juez anule una decisión del poder del ministro de Justicia de no otorgarle el premio de Israel a un profesor que se demuestra a favor del BDS. Porque eso fue lo que ocurrió. Anularon la decisión de un ministro de Educación que anuló el premio de Israel a un hombre que apoyaba el boicot a la Universidad de Ariel. Eso no es lo mismo que defender los derechos humanos de Luli. Entonces yo quiero que algunos derechos tenga el juez para defender, por ejemplo, derechos humanos, y de pronto le anulan todo el principio de razonabilidad. Entonces, por otro lado, también hablaron sobre el juez anula algo, lo volvemos a aprobar con 61 nada más. Obvio que yo estoy en contra. Ahora, dicho todo esto, lo que quedó hoy es que el gobierno dice, nosotros de la reforma judicial nos centramos en dos puntos. La razonabilidad que ya pasó, que va a discutir el Poder Judicial, y la composición de la comisión para elegir jueces. Es el hecho más fundamental de todo esto. Porque la verdad, no nos engañemos, si la mitad de los jueces fuesen conservadores, la mitad universalista, no estamos como estamos hoy. Entonces, algunas conclusiones del tema judicial. Hay varios problemas que se nos han acumulado. Una acumulación es, nuestros enemigos piensan que somos más débiles. Dos, soldados que dicen que no se voluntarizan al ejército y demás, y esto eh, eh, puede provocar que el día de mañana, ante otra decisión política, otros soldados ideológicamente diferentes también propongan lo mismo. Tres, la amenaza que empresas israelíes abandonen Israel por la reforma judicial. Cuatro, el nivel de violencia verbal que tenemos en Israel. Fíjense que yo acabo de explicar cosas, algunas técnicas, en donde es muy difícil explicar algo técnico sin caer en
son todos malos de un lado, son todos buenos del otro. No hay todo bueno o malo todo del otro. En Israel somos patriotas y cada uno piensa de forma diferente, pero el nivel de agresividad verbal que tenemos hoy en Israel es preocupante porque históricamente en Israel nuestra violencia verbal, nuestra violencia verbal suele acarrear violencia física, históricamente. El último caso es el asesinato de Rabin. Pero hemos tenido históricamente muchos casos parecidos. Judea e Israel, seduceos contra fariseos, no es algo nuevo en Israel. Otro elemento que casi no se habla es el principio de complementariedad. La justicia internacional no puede demandar a un soldado israelí si considera que la justicia local lo va a procesar cuando se porte mal. Ustedes se imaginan que hoy los enemigos de Israel, las cortes penales internacionales, están pensando, bueno, ahora podemos argumentar que la justicia israelí no es confiable, porque ha sido politizada. Y por último, la verdad, estamos dándole pena, vergüenza a las comunidades judías de la diáspora. Nos estamos comportando de una manera que no es digna y no estamos dando un buen ejemplo. Muy bien, pregunte lo que expliqué o voy a revisar un segundito si hay alguna pregunta que no expliqué o... Ok, Gaby, hablaste de que el presidente metió la ley de razonabilidad. ¿Qué hecho específico en Israel provocó que la jurisprudencia fuera una opción tan fuerte? La verdad, Hanna, creo yo que lo que ocurrió fue que el poder legislativo en Israel no se atrevió a meterse en definiciones políticas y dejaron un campo demasiado abierto. Esta situación se provocó en parte por la dejadez del poder legislativo de llegar a acuerdos. Entonces le dejaron que otros decidan. O sea que yo considero que el poder legislativo es el culpable de que haya tanto activismo judicial sin haber sido frenado. Esa es mi opinión. Eh, ¿La política argentina se argentinizó? Pregunta Rubén. Yo no creo, ¿eh? Creo que la justicia israelí es muy buena, muy fuerte y hay que hacer reformas. No creo que sea el caso. La democracia israelí es realmente muy fuerte. Y lo que vemos acá, para mí, es parte de la democracia israelí, de la cultura democrática de Israel. Eh, el error cardinal de Ben Gurión por la falta de constitución. Eh, pregunta David. Eh, a ver, yo creo que Ben Gurión tenía lógica, lo que hizo fue de patear la pelota para adelante. Él argumentaba, desde el punto de vista histórico, decía que nadie tenía derecho a dictar una constitución porque el pueblo judío estaba por venir a la tierra de Israel, o sea que había que esperar que todos los judíos vengan para que haya una ley que sea consensual. Eso fue para la galería para mí. Ben Gurión se sentía muy cómodo con la posibilidad de gobernar a los judíos en guerra en un estado donde no hay ley clara y que él se puede mover sin el control judicial estrecho. Yo creo que nos venía muy bien porque hay cosas que hizo el Estado de Israel que en una corte judicial no se ve tan claro que es legal. ¿Ok? Creo que fue una decisión acertada de Ben Gurión. ¿Quién pone límite a los jueces? Pregunta Caro. Eh, la pregunta es en qué sentido, porque un juez es nombrado por la comisión de jueces y el juez del Supremo puede ser, trabaja hasta que es jubilado, hasta que se jubila. Por lo tanto, ¿quién pone límite a los jueces? Muy bien, para hacer juicio político, un juez lo tiene que decidir la propia Suprema Corte de Justicia y después pasa a juicio político. ¿Quién pone juez a los jueces? Y de alguna manera puede ser que el Parlamento luego vote leyes que vaya cortándole la capacidad de jurisprudencia de los jueces. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora, de hecho? ¿Hay muchos residentes en Israel con derechos diferentes? Pregunta Fabián. Eh, sí, hay ciertas leyes que favorecen a los judíos, porque es el Estado cuna nacional del pueblo judío. Pero hay otras leyes que no son leyes tan claras, Fabián. Por ejemplo, las iglesias en Israel funcionan bajo una ley tácita que se llama el antecedente mormón. Y es que Israel permite que todas las iglesias trabajen libremente y profesen su culto
siempre y cuando no hagas misionerismo. O sea, vos mismo no haces misionerismo, no convences a judíos a ser cristianos. Y las iglesias funcionan con libertad. Y es algo que han adoptado las propias iglesias como parte de su norma y piensan que está bien. ¿Por qué se relaciona tanto esta reforma judicial con las acusaciones de corrupción que caen sobre Bibi? Yo creo que porque es lo más fácil de explicar. Lo voy a decir de forma bien clara. Para mí, Bibi Netanyahu está ganando el juicio más importante, que es el caso 4000. No es un caso fuerte y es un caso problemático porque despierta entre gente que dice que a Bibi Netanyahu lo persiguieron para bajarlo del poder. Entonces, es un problema. Yo no creo que haya sido así, pero en general se acusa con que esto cae sobre Bibi. Yo no creo que sea así, pero cada uno de ustedes va a opinar lo siguiente. Me parece que es una explicación demasiado fácil. Acá lo que ocurrió es un caso profundo de conservadores en temas legales que dicen que la justicia se extremizó para un lado y ahora quieren hacer todo lo contrario de un solo golpe. La explicación de que es por Bibi para mí es una explicación demasiado facilista. ¿Cómo sale esta situación? Sudando. La verdad que se ve mal. Lo lógico sería, Luis, que el gobierno sea un gobierno de unidad nacional, en donde Gantz o Lapid entren al gobierno y nos saquemos de encima los extremos y llegar a un consenso para una reforma que sea consensuada. Pero para eso tenemos que quizás Bibi correrse el mapa político, quizás Gantz entender que Bibi recibió más votos que él y que por más que Bibi lo traicionó en el pasado, el Estado ante todo. Y además, tengan en cuenta, para hacer eso que acabo de decir ahora, también necesitamos una oposición que sea fuerte. Porque si vos no haces sentarse con el gobierno actual, porque tenés miedo de lo que digan de ti la prensa y los manifestantes, no estás demostrando fortaleza. Y por otro lado, sería muy claro que Bibi Netanyahu diga, señores, un solo tema, solamente este tema, y que bajen la cantidad de propuestas no relacionadas con ese tema que sean más confiables. ¿Ok? O todo tipo de declaraciones que no promueven la sensación de estabilidad emocional, para llamarlo de una manera. En cuanto a lo legal, ¿se puede ir modificando constantemente? Sí. Se debería hacerlo de forma escalonada y constante, justamente, si hubiesen sido un gobierno conservador que actúa de forma conservadora, lo ideal hubiese sido que digan, estos cambios se produjeron durante 30 años, vamos a hacer por lo menos 10 años de cambio para volver a Israel a ciertos parámetros que sean más cerca de la legalidad que conocemos en Occidente. Porque les recuerdo, antes de 1995, Israel era una democracia fuerte también. Entonces, ¿cuánto hay que Bibi es un escollo para el acuerdo? Para mí hay mucho. Bibi Netanyahu es una persona que ha dividido el mapa político entre pro-Bibi y anti-Bibi. La pregunta del millón es, ¿quién tiene derecho a sacarlo del poder cuando el tipo recibe los votos de toda forma de la gente? Yo creo, Gabriel, yo considero que debería aprobarse una ley que limite las cadencias de primer ministro. La pregunta, no hablaste sobre los tribunales rabínicos y la parte jurídica que deciden jueces rabinos. No hablé de muchas cosas, no solamente de esto. Bueno, no, pero de la justicia, digamos, entra dentro del Poder Judicial. Pero en el año 1953 decidió Israel levantar los tribunales rabínicos, que hacen que todo tema relacionado con matrimonios, divorcios y entierros estén dominados por el rabinato, a pesar de que ahora, desde hace unos 10, 15 años, se viven ciertos cambios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay ciertos cementerios que son cementerios laicos, especialmente de kibbutzim, donde una persona que no es considerada judía según la ortodoxia puede ser enterrado, o por ejemplo un soldado israelí que cae en combate es enterrado en un cementerio militar, en una zona que supuestamente es considerada como media extra cementerio, o por ejemplo, si una persona no es considerada judía según la ortodoxia, hoy si servís en el ejército podés hacer la conversión formal. ¿Está bien?
Ahora bien, es todo el tiempo esto disputa entre el poder civil y el poder religioso, que cuando los gobiernos de Israel están conformados por la ortodoxia, entonces la ortodoxia exige un avance en temas de ortodoxia. Ahora bien, ¿ustedes piensan que un gobierno de unidad nacional, en donde Benny Gantz, por ejemplo, y Yair Lapid formaban parte de este gobierno, habría el mismo nivel de exigencia por parte de los ortodoxos o habría menos? En otras palabras, lo que dice David al principio que preguntó, ¿cómo salimos de esto? Creo que fue David que preguntaste, ¿cómo salimos de esto? Y lo lógico sería un gobierno de unidad nacional, lo lógico también sería que cuando vos cambiás una ley básica o propones un cambio, digas, esta reforma rige desde el próximo gobierno, o sea, desde la próxima Knesset. Y de esta forma das una sensación de que no es personal esto. Entonces lo tirás para adelante y rige. Lo que creo, y esa es una de las cosas que se podrían hacer. Lo que también creo, ante todo esto, es que no es cierto que seamos menos democracia. Y que hay un nivel de exageración en todo este tema problemático. Porque incluso si vos decís que vas a sacar todo el dinero de las empresas porque pensás que no es democrático y te convencés que tenemos una crisis económica y todo el tiempo en la prensa te dicen que hay un montón de empresas que se sacan el dinero del país, por más que no sea tan así, la economía tiene un aspecto psicológico que es tan importante como el aspecto técnico. Y por lo tanto, vos convencete que estás en una crisis económica y créeme, vas a entrar en una crisis económica. Ese es un problema. Yo creo que charlas como estas o en general son importantes para bajar un poco el nivel de irracionalidad de la discusión en Israel. Hablemos de cosas técnicas. Sí o no A, B, C y D. Fíjense que en Israel no se está discutiendo de forma racional. Y la pregunta del millón, como preguntó David, es si llegamos a un estatus que entendemos que estamos dejando de ser racionales. Si lo entendemos, vamos a parar la pelota, a sentarnos a hablar y a llegar a un acuerdo en un tema, la elección de jueces.